nada, si te parece, vamos a empezar por el principio, que es la muerte de Julio César, que también yo creo que es una cosa que despierta mucho interés. Cómo se pudo planificar la muerte del hombre pues, más poderoso de Roma en aquella época y encima matarlo prácticamente en un sitio, entre comillas, público y así como el que no quiere la cosa. No sé qué nos puedes comentar del tema y qué hubo detrás, o sea, ¿por qué se mata a Julio César? ¿Por qué mataron a César? La explicación más sencilla y breve podría ser porque estaban hartos de él. Había mucha gente que estaba harta de él, incluso amigos, familiares. ¿Por qué? Porque tenía demasiado poder. César es el héroe de muchas películas, obras de teatro, novelas, pero el papel que adopta puede ser el de héroe o villano, según el punto de vista que adoptemos. Además, no recuerdo de quién es la frase que viene a decir que pasado suficiente tiempo, todo héroe se acabará convirtiendo en un villano. También podemos pensar en lo de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente a los hombres. Y César es que tenía muchísimo poder. Nos situamos, yo creo que la mayoría de la gente sabe que el asesinato ocurrió en los llamados idus de marzo. Fue en el año 44 a.C. Los idus quiere decir que era mediados de mes, el día 15. Los romanos tenían un sistema de calendario. Son estos detalles que también suelo introducir en el libro porque me gusta que la gente se sumerja un poco en la cultura de la que hablamos. A veces merece la pena añadir explicaciones. Por ejemplo, idus, que parece una palabra de origen etrusco, significa algo así como división, partición. Y ellos, en vez de enumerar como hacemos nosotros los días, desde el 1 hasta el final de mes, que nos parece tan sencillo, tenían el primer día, lo llamaban calendas. Luego, el quinto día de algunos meses y el séptimo de otros, para complicar las cosas, eran las llamadas nonas. Y los idus eran el 13 o el 15, según el mes fuera más corto o más largo. Entonces el sistema era 3 días antes de los idus de marzo o 4 días antes de las nonas. O, por ejemplo, si estamos a 20 de marzo, dirían 11 días antes de las calendas de abril. Es un pequeño lío que hay que traducir para los lectores muchas veces. En este caso, lo bueno de esta fecha es que es señalada es idus de marzo, sería el 15 de marzo. Ese era el día en que habían decidido asesinarlo. Y ha quedado para la posteridad cada vez que se habla de los idus de marzo, ¿verdad? Pues yo creo que pensamos todos en el asesinato de César. ¿Por qué tenía tanto poder? Había ganado la guerra civil. La guerra civil contra Pompeyo, que no era solo contra Pompeyo, sino contra un montón de aliados de Pompeyo, era el llamado bando de los optimates, que serían de alguna manera los partidarios de una república romana más tradicional. En cierto modo, César era más revolucionario, aunque él también provenía de la aristocracia, era de una familia ilustre, decía ser descendiente nada menos que de la diosa Venus, de lo que luego también alardearía su hijo adoptivo Octavio. Y en esa familia había habido cónsules, o sea, era una familia, como digo, ilustre. Pero muchas veces en la historia los revolucionarios que se apoyan en, llamémoslo el pueblo llano, muchas veces provienen ellos mismos de clases altas. En general, muchas veces la revolución es una manera que utilizan algunos líderes políticos para llegar ellos a lo más alto. Y luego, una vez que llega, que la revolución culmina, en el fondo luego la situación vuelve a ser similar al punto de partida, ¿no? Simplemente cambiamos a los poderosos, que es lo que pasó con César y luego pasó con Octavio, ¿no? ¿Qué poder tenía? A estas alturas del 15 de marzo del año 44 a.C., después de haber ganado la guerra, era cónsul. Cónsul significaba que tenía que compartir el puesto con otro cónsul. En el llamado cursus honorum, el sistema político romano de ir subiendo por peldaños hasta lo más alto, el consulado era lo máximo a lo que se podía aspirar en principio, pero había que compartirlo con otra persona, porque el sistema romano estaba hecho, diseñado para que no hubiera nadie que monopolizara el poder. Un sistema de equilibrios como, en cierto modo, mucho tiempo después, lo diseñarían en la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? El cónsul, en este caso, que compartía con él el poder, era en ocasiones, lugarteniente y pariente y medio amigo a ratos, Marco Antonio, uno de los personajes de toda esta historia, ¿no? Pedazo de personaje.
Pero es que aparte de ser cónsul, era desde ya joven, relativamente joven, era pontífice máximo o pontifex maximus. Es decir, era el líder del colegio de pontífices, que era de alguna manera la máxima autoridad de la religión romana. Eso sí, no pensemos en una religión como la cristiana, con dogmas ni nada de eso, pero su papel simbólico era importante. Luego lo habían nombrado padre de la patria, un término que no se solía aplicar, era aparentemente honorífico, pero bueno, era importante. Y sobre todo, lo había nombrado dictador perpetuo. Había ostentado ese cargo varias veces, ¿no? Es lo que te iba a comentar, que es que al final el Imperio Romano tiene muchas leyes y demás que va acotando, ¿no?, los cargos que puede tener una persona, el tiempo y demás, pero vemos continuamente como todo se incumple, o sea que al final es papel mojado, ¿no?, la ley romana en ese aspecto. Sí, es todo. Bueno, los que han estudiado Derecho saben que Derecho Romano es una asignatura muy importante. Son como los Pues padres sí, del derecho occidental. Leyes tenían todas las que quisieras. Pero es que luego tenían una facilidad para saltárselas, para incumplirlas. A mí me recuerda mucho lo que ocurre en España. Cada vez legislamos más e incumplimos más las leyes. Pues los romanos ya eran expertos en eso. La dictadura era un cargo que se confería a alguien en unas situaciones de grave emergencia, normalmente claro, militar. Y para era un año. 6 meses, no, incluso 6 meses como máximo. Y mucha gente renunciaba al cargo antes de tiempo. El famoso Cincinato de los tiempos heroicos de la República no llegó ni a 2 semanas. Y César al principio tuvo el cargo de dictador, empezó suavecito como para, en el año 48 a.C., lo cogió para organizar las elecciones al consulado cuando empezó la guerra civil. Luego ya lo cogió unos meses, luego lo cogió un año. En el año 45 lo nombraron dictador para 10 años y le debió parecer poco. Y a primeros de este año consiguió que lo nombraran dictador perpetuo. ¿Qué le faltaba para ser rey? Llamarse rey. Y es que resulta que en Roma, si alguien te decía rey, era como decir hoy nazi, fascista o a lo mejor en Polonia comunista, no sé. O sea, no, era un insulto que casi no hace falta ni razonar. Es que te podían, a los hermanos Graco, en tiempos unos revolucionarios de casi 100 años antes, los habían acabado asesinando con esa acusación. Es que quieren ser reyes. Y de hecho, fíjate que el Imperio Romano duró muchísimo tiempo. Cada vez el poder de los llamados Césares era mayor, pero jamás, jamás se llamaron reyes. Ya, pero que al final es un término sin más, porque a lo mejor él como, luego a lo mejor como emperador, o sea, es lo mismo que ser rey, pero se llama de otra manera. Pero sí, eso estuve comentando que una de las claves fue que César tenía planeada una campaña contra los partos y según estaba pues en las profecías romanas que solo el rey de los romanos iba a poder vencer a los partos. Entonces, no sé si fue determinante el hecho de que se sospechaba que se iba a nombrar rey con la excusa de voy a contra los partos y ya fue esa ya la gota que colmó el vaso. Pero ¿tú consideras que César tenía pensado pasar de esa raya y autoproclamarse rey a pesar de que ya tenía prácticamente el poder total en Roma o no? Yo creo que no era necesario el término para qué más le daba, ¿no? Un mes antes, justo antes, a mediados de febrero, en las llamadas fiestas Lupercalias, Marco Antonio le había querido poner una corona de rey. Debió ser toda una escena, porque según se cuenta, Antonio era uno de los llamados Lupercales, que celebraban este ritual así muy medio carnavalesco, casi orgiástico, en taparrabos corriendo por las calles de Roma y azotando con una especie de vergajos a la gente que pasaba por la calle. Si azotaban a una mujer embarazada, eso era una señal de, bueno, azotar sin pasarse, ¿no? Pero era una señal como de buena suerte. Y con esa pinta, la verdad es que Antonio debía ser muy exhibicionista, era un tío que estaba así cachas y le gustaba mostrar su cuerpo, ¿no? Llevaba las túnicas cortas y demás. Y entonces ahí con el taparrabo se debió subir a plena rostra en el foro delante de todo el mundo y se empeñó por darle la corona de rey a César, que la rechazó hasta por 3 veces y dijo que esa corona solo la podía llevar Júpiter. Entre la gente corrió el rumor, algunos pensaron, mira, ves cómo no quiere ser rey, y otros pensaron, todo esto es teatro para ver cómo reacciona la gente. No se sabe, porque en realidad también la relación entre Antonio y Julio César era muy conflictiva y a lo mejor Antonio le estaba queriendo hacer una La puñeta. jugarreta. Sí, sí, Claro. sí, sí. El caso es que en teoría él la rechazó. Es curioso lo que comentas de la profecía estaba en los libros sibilinos, Ujú. que eran unos libros que llevaban en Roma desde los tiempos de la monarquía. El último rey
Tarquinio, el llamado Tarquinio el Soberbio, había recibido la visita de una enigmática anciana, una sibila, una profetisa, que le traía 9 libros escritos en hojas de palma, que son como una especie de, casi de tablas inscritas, grabadas, ¿no? Como si fueran, estuvieran cosidas esas tablas entre sí. Era un libro, estamos hablando de una época muy, muy antigua, ¿no? Y le dijo que esos 9 libros tenían profecías que serían muy interesantes para la ciudad. Y le pidió un precio determinado. No se sabe muy bien cuál, porque hay varias versiones y además en esa época en Roma en realidad no había todavía monedas. El caso es que por los 9 libros le pidió tal cifra desmesurada que Tarquinio se rió de ella. Y ella quemó 3 de los 9 libros y le pidió por los 6 que quedaban el mismo precio. Tarquinio volvió a reírse. La anciana quemó otros 3. Ya solo quedaban 3 y le pidió el mismo precio. O sea que cada libro estaba saliendo el triple de dinero. Lo que hace la psicología humana que hizo Tarquinio, empezó a pensar, parece que no va de farol, esto debe ser importante. Y al final pagó el precio. Y los 3 libros se guardaron en un cofre en los sótanos del templo de Júpiter Capitolino y los consultaban. Igual que cuando estas circunstancias de la dictadura, cuando Roma estaba en situaciones de gran emergencia, podía ser una epidemia o podía ser la guerra contra Aníbal, que les metía una paliza tras otra. Entonces, unos individuos nombrados a este fin, los llamados decemviros, que eran 10 varones, consultaban los libros con ayuda de expertos griegos, porque estaban escritos en griego. Y ahí buscaban instrucciones y decían, pues según los libros sibilinos, por ejemplo, cuando después de la batalla de Canas, esta terrible derrota, tenemos que sacrificar en el foro a un galo y una gala y a un griego y a una griega. Y los sacrificaron y los enterraron vivos. O sea que a veces eran auténtica barbaridad de lo que pedían. En este caso se decía, un primo suyo, Aurelio Cota, había mirado y había dicho, la única manera de derrotar a los partos es que los combata el rey de Roma. Y entonces algunos pensaban, a ver si en esta sesión del Senado, del 15 de marzo, que era cuando César se iba a despedir, se largaba ya para Asia, a ver si vamos a tener esta jugada de que lo nombre, aunque sea simbólicamente, rey. Y era ya como el rumor que corría y que debió ser, pues lo que dices tú, la gota que colmó el vaso de por qué decidieron asesinarlo aquel día. Aunque también hay otros motivos para que fuera aquel día y en aquel sitio, que si quieres, pues entramos en ellos. ¿Por qué justo en el Senado, no? Sí, sí, bueno, yo lo que leí, ¿no? Fue que al final era uno de los últimos sitios en los que iba a estar vulnerable, ¿no? Porque luego ya, claro, luego ya si se iba con su ejército, se iba ya para Partia y demás, ya iba a estar rodeado de su ejército y ahí no iba a poder ser atacado. Pero bueno, si quieres comentar lo que Sí, sea, sí, sí, adelante. claro, es algo de eso. Es que él iba a partir, tenía que cruzar, en este caso siempre cruzaban el Adriático a Grecia y tomaba la vía Ignacia para tirar hacia Asia, ¿no? Ahí tenía 6 legiones esperándole en la ciudad griega de Apolonia. Y una vez que entrara allí, pues iba a convertirse, ya iba a tomar las insignias militares, estar en la tienda llamada del Pretorio, que es la tienda al que mandaba un ejército, y siempre rodeado de hombres armados, mucho más difícil acceder a él. Seguramente incluso, pues, casi a todas horas con una armadura. Parece una tontería, pero no es igual herir de una puñalada a alguien que lleva una cota de malla que uno que va, digamos, a cuerpo gentil. Eso por un lado. Además, César se había vuelto un poco confiado, quizás. Se decía que tenía una escolta de guerreros hispanos y que lo había despedido. Y luego en el Senado no era un sitio tan grande, había cientos de personas, entonces la gente estaba muy apretada. Aunque él se sentara aparte en la llamada silla curul, que era una especie de silla plegable donde se sentaban los cónsules y otros cargos, aún así, pues la gente se podía acercar a él. Hablamos además de una cultura con un lenguaje corporal seguramente más parecido al que podemos ver nosotros en países árabes, africanos o asiáticos, de mucha mayor cercanía y contacto físico que el que a lo mejor estamos nosotros acostumbrados ahora. Y por eso era fácil que pudieran acceder a él. Y eso sí, además, el Senado de que estaba lleno de senadores. Quiero decir, si le hubieran atacado, por ejemplo, en el teatro, en el circo, en cualquier espectáculo público, los asesinos hubieran corrido un grave peligro de ser rodeados rápidamente por la multitud, una multitud que idolatraba a César. Y tampoco, ellos no querían suicidarse, querían matar a César y, bueno, volver al estado anterior de las cosas. Con lo cual, desde luego, para ellos, lo ideal era matarlo en una sesión del Senado. Y que bueno, y que luego aparte en el Senado en teoría estaba prohibido llevar armas, o sea que
no había peligro, pero bueno, da igual. Lo que sí que quiero avanzar es al tema de cuando lo matan, parece como que no pasa nada, o sea, hay revueltas por la calle, un poco de disturbio, pero poco más, o sea, enseguida el agua vuelve a su cauce. Desde tu punto de vista, ¿por qué no hay una reacción mucho más violenta? Todas las legiones veteranas que eran súper leales a César se ponen en marcha y dicen nos vamos a vengar, tal, pero no, o sea, hasta que no llega Octavio después, más o menos todo está controlado, ¿no? Sí, hubo un primer momento de estallido de violencia, pero centrado en él. Fue en el propio Senado, cuando le agarran entre un montón de senadores, le clavan hasta 23 puñaladas, de las cuales se dice, el médico que lo examinó dice que solo una fue mortal, que debió ser un pulmón y llegar incluso hasta el corazón. Pero da igual, aunque si lo hubiera sido una mortal, las otras 22 habría muerto desangrado. Claro. Y ahí se desató un pequeño caos en el Senado, salieron corriendo muchos y todo el mundo estaba tan asustado pensando en lo que podía ocurrir que, bueno, pues da la impresión de que la gente se fue retirando a sus casas. Los asesinos se hicieron fuertes en el Capitolio. El Capitolio, pues subiendo por las escalinatas, es una pequeña fortaleza, que es como una acrópolis dentro de la ciudad de Roma, donde era muy difícil atacarles. Y es que en Roma apenas había tropas. Pues esto es importante. En Roma, dentro del circuito del llamado Pomerium, que coincidía casi con la muralla antigua, estaba prohibido llevar armas. Bueno, de nuevo lo que dices tú, una cosa que estuviera prohibido. Igual que, ¿qué hacían? Disimulaban las armas debajo de la ropa, esos ropajes, las togas, los mantos, bueno, pues igual que habían entrado con los puñales en el Senado. Pero lo que no había eran tropas armadas dentro de la ciudad, normalmente. Estaba prohibido que entrara un ejército, a no ser que fuera el de un general triunfador, solo en esa circunstancia. Entonces, las únicas tropas que había más o menos a mano eran las de Lépido, otro de los personajes importantes de esta historia. Si César era el dictador, Lépido era su magister equitum, que significa literal, algo así como el jefe de la caballería. El nombre es casi honorífico, digamos que era eso, el lugarteniente, la mano derecha del dictador. Entonces Lépido tenía aparte tropas en el campo de Marte, que estaba pues un poquito a las afueras, vamos, a un paseo saliendo por la muralla, ¿no? Pero ahí sí podía haber tropas porque de hecho era donde se congregaban las legiones antes de salir a cualquier expedición, era el lugar donde entrenaban, porque se llama Campo de Marte, el dios de la guerra, ¿no? Y ahí tenía pues un número de tropas que no sabemos. 2.000, 3.000 hombres, 2.000 o 3.000 hombres armados en una ciudad donde la gente no está armada, es una fuerza que puede ser totalmente decisiva. Y de hecho Lépido fue el que primero dijo que por qué no atacaban el Capitolio y acababan con los asesinos. Pero claro, imagina qué habría ocurrido si una tropa armada intenta asaltar una posición fuerte como el Capitolio en la que estaban los asesinos, también con un grupo de gladiadores que estaban a las órdenes de Décimo Bruto, uno de los conspiradores. Si quieres, luego los presentamos brevemente a Décimo Bruto, Junio Bruto, por no liarlos, y a Casio, que son los personajes como básicos, ¿no? Pero el caso es que habría sido pues un baño de sangre al que, bueno, pues Lépido parecía dispuesto, pero Marco Antonio, el temperamental Marco Antonio, este que le daba al jarro de vino que daba gusto, le gustaba mucho la fiesta, pero luego sabía tener la sangre fría y dijo, mira, César ya está muerto, vamos a ver cómo nos apañamos. ¿Y qué ocurrió esos días? Pues en vez de recurrir a la violencia, hubo un montón de conversaciones. Intercambiaban rehenes, los hijos de unos y de otros, quedaban a cenar, Casio Bruto, Antonio, Lépido, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Porque, bueno, pues debían pensar, si César está el refrán, ¿no? El muerto al hoyo, el vivo al bollo, ¿cómo solucionamos esto? Y nos queda la duda, además, ¿Marco Antonio realmente estaba tan dolido de que hubiera muerto César? Hay quien piensa que estaba enterado de la conspiración y que, bueno, que tampoco quiso hacer nada por defender a su amigo. Claro, por eso digo que, por hacer un breve paralelismo, cuando Alejandro Magno murió, no sé si murió, si lo asesinaron o no, pero bueno, pasase lo que pasase, sus comandantes sí que se mostraron mucho más violentos entre ellos y enseguida se repartieron el imperio de Alejandro y enseguida tal, pero aquí en Roma, no, enseguida, bueno, pues no pasa nada, pues venga, pues vamos a apañarnos de manera civilizada, tal, o sea, no, es una reacción muchísimo más pacífica y conciliadora cuando, no Claro, sé, sí, es que, como bueno, recibir un shock. sabes, hubo unos días después a pocos días después, un par de días después del asesinato, Marco Antonio, que era cónsul,
convocó al Senado. Él tenía esa opción. Como en ese momento él era muerto César, él era la máxima autoridad de la patria. Había otro cónsul que era Dolabella, que era una historia complicada la de ese hombre, ¿no? Porque tenían una relación de amor-odio Marco Antonio y él. Pero bueno, el hombre poderoso era Marco Antonio y él convocó una sesión en el templo de la diosa Tierra, en el templo de Telus, que era un lugar donde no se había convocado nunca y parece que no se convocó más una reunión del Senado. Esto es curioso saberlo también, que el Senado se podía reunir en muchos sitios. Tenía un edificio tradicional en el foro, que era la llamada Curia Hostilia, pero este había sufrido un incendio, estaba en plena reforma. La sesión del Senado en la que fue César asesinado fue fuera del Pomerium, en el llamado Teatro de Pompeyo, que era algo más que un teatro, era una especie de complejo lúdico religioso, que tenía una sala de sesiones donde se celebró esta reunión del Senado y que tampoco se volvió a usar, por razones quizá evidentes. Había quedado manchado de sangre de César, entonces quedó como de mal agüero, ¿no? Esa reunión la celebró Antonio lo más cerca posible de su casa, donde él se sentía protegido. Ya empezó a hacer venir veteranos, muchos de ellos, o sea, gente ya que se había licenciado del ejército, ¿no? Pero que rodearon un poco todo aquello para que, como en una demostración de fuerza, ¿no? De hecho, los asesinos, los líderes de los asesinos, seguían en el Capitolio y no fueron a la sesión, temiendo lo que podía pasar. Claro, claro. Pues en esa sesión es que Antonio, que tenía al hombre era bastante mejor orador de lo que le achacaban, pues voy a leer exactamente lo que dijo, ¿no? Habló. Dejó que hablaran otros cuantos primero, ¿no? Hemos luchado por la libertad, los ánimos se caldearon un poco. Cicerón, el orador, este personaje tan importante también en toda esta historia, se vino un poco arriba, alabando a los libertadores. Y dijo Antonio: aquellos que pedís que se vote sobre la persona de César, estaban proponiendo, hay que hacer una damnatio memoria y hay que arrojar su cadáver al Tíber, incluso pensaban en eso, ¿no? Debéis considerar esto primero. Si era un magistrado legítimo y había sido elegido gobernante supremo, todos sus actos y decretos siguen en vigor. Imaginemos a la gente, no, tirano, tirano. Bueno, si por el contrario se decide que se convirtió en tirano por la fuerza, su cadáver insepulto será arrojado fuera de la patria y todos sus actos quedarán anulados. Ahí es donde la gente se debió quedar pensativa. Casi todos nosotros hemos ostentado magistraturas bajo César, o bien continuamos ejerciéndolas, ya que fuimos designados por él. Incluso se nos ha elegido para desempeñarlas, ya que, como bien sabéis, él dejó dispuestas las magistraturas de la ciudad, los cargos anuales y el mando de las provincias y de las legiones por un periodo de 5 años. Lo primero que debéis decidir es, ¿estáis dispuestos a renunciar a todo esto? Votadlo. Claro, es que resulta que los propios asesinos, claro, Casio, Bruto, Décimo Bruto, tenían cargos, eran pretores y estaban previstos en qué año iba a ser elegido cada uno cónsul. Esto era muy humillante, por un lado. Esto no se podía hacer, o sea, que un tío nombrara así a dedo los cargos. A ti te van a elegir cónsul dentro de 2 años. Pero eran unas elecciones, se supone que libres. Entonces, aunque era humillante y le habían matado por eso, por otra parte, todos estos individuos estaban interesados en desempeñar esos cargos. Porque, ¿qué significaba? Primero, cuando llegaban a pretores y cónsules tenían poder, tenían impunidad política y, sobre todo, mandaban tropas, que era lo que les interesaba a todos. Al final, el poder en que se convertía en legiones a tu mando. ¿Qué hizo la gente? Pues llegó a un equilibrio. El Senado votó amnistía para los asesinos, como si no hubiera pasado nada. Pero los decretos de César y sus nombramientos van a seguir en vigor. Es decir, bueno, nos lo hemos cargado, pero en el fondo admitimos todas las leyes que introdujo, ¿no? Que además había todas las reformas que también eran interesantes, ¿no? Y ahí podría haber quedado la cosa, podría haber quedado, claro.